Muy buenos días a todos. Yo soy Gabriel Menegassi. En el día de hoy les voy a estar compartiendo algunas lecciones aprendidas con el manejo de la cama caliente luego de 3 años de instalada en la iMac y por lo tanto mostrarles también algunos resultados de esos periodos. Y bueno, arrancando ya con la presentación, lo primero que les quería mencionar es de la importancia de entender cómo funciona el sistema para en función de eso lograr manejarlo bien. Y lo primero que les quería mencionar es que es un sistema que funciona como un equilibrio entre carbono, nitrógeno y oxígeno. El carbono es oriundo del material que se le agrega a la cama, que es el material de base y con las reposiciones que se deben hacer. El nitrógeno, ¿no?, proveniente de las heces y orina de los animales, y el oxígeno del laboreo diario que hay que hacer a esa cama, y por lo tanto no permitir ese ingreso frecuente de oxígeno. El objetivo o el mayor desafío de eso es eliminar el exceso de humedad que se genera en esa cama, y es para eso que contamos con la ayuda de la fermentación aeróbica que genera calor y por lo tanto logra evaporar el agua o el exceso de humedad y lograr que tengamos un ambiente seco y seguro desde el punto de vista sanitario para los animales. También es importante mencionar que el perfil o la capa de mayor interés del punto de vista de monitoreo y de manejos es la capa superficial, en torno a los 30-35 centímetros, es donde ocurren los principales eventos que debemos prestarle atención y hacer los monitoreos. Por ejemplo, el laboreo diario que se hace, que debería hacerse 2 veces al día para mantener un ingreso frecuente de oxígeno, ocurre en esa capa en torno a unos 30-35 centímetros. El agregado de material también se incorpora en esa capa superficial y por lo tanto el monitoreo de humedad y temperatura se debería hacer también en esa capa superficial. El objetivo de temperatura es mantener en torno a 43 y 60 grados, y en cuanto a humedad, más o menos entre 40 y el 60%. Bueno, luego tenemos una capa de transición y una capa inferior ya con fermentación anaeróbica, pero que son de menos interés desde el punto de vista de monitoreo y de manejo. Y con eso aprovecho para mostrarles los principales resultados que obtuvimos durante los 3 años que les comentaba. Acá tenemos resultados de la utilización discontinua, que le estamos llamando así porque los animales en esa parte del galpón también tenían un turno de acceso al pastoreo por día, entonces estaba más o menos la mitad del día sobre la cama y la otra mitad en la pastura. Y una utilización continua, que en ese caso sí era un tratamiento o eran vacas 100% confinadas y por lo tanto 24 horas sobre la cama. Acá en el eje Y tienen la temperatura que hemos medido en esa capa superficial. Y acá les quería llamar la atención para tres partes principales. Lo primero es los resultados del primer semestre durante el 2019, donde tuvimos algunos problemas en cuanto a baja temperatura en la cama, que fue generada por un exceso de humedad, y el problema base fue que no teníamos materiales en cantidades y tampoco en distintos tipos de materiales, que yo les voy a comentar por qué es importante. No teníamos stock en la estación y por lo tanto no pudimos reaccionar de manera rápida al incremento natural de humedad que hay, sobre todo en otoño e invierno, y también cuando empiezan los partos de los animales, ¿no? Con la mayor carga, también han tendencia de aumentar la humedad de la cama. Entonces, ahí está la importancia de monitorear la humedad y la temperatura para reaccionar haciendo reposiciones con materiales en tiempo y forma para lograr evitar que tengamos problemas con baja temperatura. En ese momento tuvimos problemas bastante serios en cuanto a la aparición de mastitis en función de la baja temperatura en la cama. Pero luego de eso tuvimos 2 años prácticamente de temperaturas con un rango dentro del rango deseado para ambos tratamientos. Esa bajada que ven acá en realidad fue un cambio total de cama, no es resultado de ningún problema, sino que el cambio total de material genera naturalmente una bajada en la temperatura, pero pueden ver que logramos durante todo ese periodo mantener dentro del rango deseado. Y acá esa otra bajada que pueden ver, sobre todo en el tratamiento rojo, ¿no? Con el uso continuo,
Ahora les comento enseguida qué fue lo que ocasionó esa bajada en la temperatura. Dicho eso, les quería comentar, basado en tres pilares principales o en tres distintos factores que tienen un impacto muy fuerte sobre lo que es la temperatura y humedad en la cama y por lo tanto su buen funcionamiento. Lo primero es la carga. El segundo es el manejo que se le hace, sobre todo en lo que se refiere al laboreo diario, y también obviamente el tipo y la cantidad de material que se repone en esa cama. Lo primero, comentando sobre la carga, hemos encontrado una relación muy fuerte entre la carga animal y el uso de materiales. Acá el uso continuo tenía una carga de aproximadamente 13.2 metros cuadrados de espacio de cama por vaca en ordeña, y la utilización discontinua, como estaban solo la mitad del tiempo, sería lo equivalente al doble de espacio de cama por animal, ya que la carga, ¿no?, en sistemas de cama caliente es como se mide en función de la cantidad de desechos que los animales depositan en la cama. Entonces, si están menos tiempo depositando veces de orina, y por lo tanto se puede considerar como la carga menor, ¿no? Acá tenemos para el verano, otoño, invierno y primavera, y como claramente pueden ver, el invierno es el periodo que demanda un mayor uso de materiales, pero con una muy distinta, una gran diferencia entre las dos cargas. Con el uso continuo tuvimos el doble de uso de materiales comparado al uso discontinuo. Esa diferencia se mantiene a lo largo del año, pero se acerca o disminuye esa diferencia durante el verano, donde también el uso total de materiales es bastante menor. Pero importantísimo considerar que con mayores niveles de carga o, por otro lado, al revés, ¿no?, menos espacio de cama por vaca genera un incremento en el uso de materiales. Y ahora acá les comento lo que sucedió en ese episodio específico durante el inicio de 2021, que fue un periodo que tuvimos de vuelta una baja temperatura, pero que fue ocasionada en función de una baja carga en la cama y por lo tanto bajo ingreso de nitrógeno y también de humedad, por lo tanto una baja actividad de la fermentación, pero a su vez estaba asociada a una baja humedad también. O sea, si tenemos baja temperatura, pero también hay baja humedad, y la cama tiene aspectos buenos, como pueden ver acá en esa foto en la izquierda, eso no sería un problema, ya que el problema en general está asociado al exceso de humedad y baja temperatura. Ahora, si es baja temperatura, pero también baja humedad, es muy poco probable que tengamos problemas sanitarios en la cama. El otro punto súper importante de mencionarles es lo que se refiere al manejo. Y bueno, el manejo fue la clave durante todo el año 2020, que acá les muestro, como pueden ver, todo el año la temperatura estuvo dentro del rango que tenemos como objetivo, excepto esa bajada acá, que como les comenté previamente, fue un cambio total en la cama, no es resultado de manejo ni nada, sino que un simple resultado del cambio total de la cama. Pero excepto eso, durante todo el año tuvimos muy buenos resultados, con un promedio de 47 grados para el tratamiento para el uso continuo y de 46 para el discontinuo, lo que podemos considerar un muy buen resultado durante todo el año 2020. Y la clave en ese caso fueron las reposiciones en tiempo y con distintos materiales que ahora les voy a comentar, y también lograr tener un cronograma de manejo del laboreo de la cama con horarios equidistantes. O sea, lo ideal es que sea no más o menos entre 12 y 12 horas para tener un ingreso frecuente de oxígeno a la cama y lograr una fermentación estable. En cuanto al manejo, está bueno mencionar que el monitoreo, ¿no?, para decidir cuándo hay que reponer y qué tipos de materiales, más allá que se puede hacer con lecturas objetivas, con el caso de termómetros, por ejemplo, para temperatura, también se pueden observar varios aspectos prácticos, como es el caso de la formación de vapor al mover la cama, que es en cierta medida un indicador de que hay actividad de fermentación.
introducir la mano sobre el material y verificar más o menos la temperatura que ocurre ahí adentro, en torno a los 15 a 20 centímetros de profundidad. También agarrar un poco de material y apretarlo en la mano, y si se forma un agregado y no se desarma, ya es un primer indicativo de que hay un exceso de humedad. Si lo apretas y lo tocas y se desarma, es un indicativo que en general debería estar ahí en torno a los 50% de humedad y por lo tanto una buena condición para la fermentación. Entonces son algunos aspectos prácticos que se puede identificar. Y lo último que les quería mencionar es en cuanto a los materiales. Hemos usado en la EMAC distintos tipos de materiales, pero les puedo dividirlos en dos grandes grupos. Por un lado, materiales con partículas finas que básicamente cumplen una función de ser la principal fuente de carbono para las bacterias para generar la fermentación. Y en ese grupo tenemos como protagonista el acerrín, ¿no? Partículas muy finas de madera y de fácil acceso a las bacterias al carbono, y por lo tanto muy buen material con ese objetivo. En el otro extremo tenemos partículas grandes que tienen como su única función mejorar aspectos físicos de esa mezcla. Y con aspectos físicos me refiero sobre todo a evitar la compactación. Si conseguimos evitar la compactación exagerada en la cama, también es sinónimo de que tenemos un ingreso más frecuente de oxígeno o más oxígeno durante el día en la cama, y por lo tanto una mejor actividad de la fermentación. Y en ese grupo básicamente tenemos el chip de madera con partículas bastante o más grandes, en torno a 1 centímetro y medio. También hemos probado un subproducto, la cáscara de pino, que es con partículas todavía mayores, pero que también con ese objetivo y con una cantidad limitada en el material total, nos ha resultado bastante interesante en función de su bajo costo. Y acá entre medio tenemos la cáscara de arroz, que en cierta medida contribuye también con algo de carbono para la fermentación, pero por sus características tiene una baja absorción del agua y por lo tanto no es de tan fácil acceso a las bacterias, por decirlo de alguna manera. Pero también como en general está bastante seco, tiene algo de impacto en lo que es mejorar los aspectos físicos y evitar la compactación del material en general. Entonces, de vuelta, como un pantallazo general de los principales factores, ¿no?, que afectan el buen funcionamiento, que generan un buen funcionamiento. Empezar siempre por la planificación en lo que se refiere a diseño y carga que se va a usar en ese sistema. Mantener un stock de materiales en el predio para poder reaccionar frente a un exceso de humedad. Realizar el monitoreo frecuente de temperatura y humedad para saber cuándo hay que hacer las reposiciones, y llegado al caso, realizar las reposiciones con el material adecuado, y luego que identificado un problema como el exceso de humedad, por ejemplo. Y también en cuanto a manejo, el laboreo diario, que es fundamental hacerlo 2 veces al día para mantener el ingreso frecuente de oxígeno y mantener la fermentación activa, generando calor y evaporando el exceso de agua. Muchas gracias a todos por la atención. El equipo que está presente en EMAC seguro les puede evacuar dudas, pero en todo caso también les dejo mi correo por si hay alguna consulta adicional. Quedo a la disposición. Muchas gracias.